En las selvas de la Segunda Guerra Mundial, los soldados japoneses portaban elegantes pistolas Nambu, símbolos de disciplina y precisión. Pero cuando la lucha era a quemarropa, se enfrentaron a algo mucho más letal, la Colt 45. Su ladrido grave y atronador resonaba en la noche por encima del ruido, del miedo y de la carga de los hombres que se acercaban. La noticia se extendió por la isla. Un disparo de esa pistola podía detenerlo todo. Esta es la historia de cómo los japoneses temieron a la Colt 45 y por qué su leyenda aún resuena. Quédense atentos y asegúrense de suscribirse para que no se pierdan lo que viene a continuación. Cuando los marines llegaron a Guadalcanal en 1942, pocos creyeron que la Colt 45 importaría. Era pesada, vieja y parecía más algo que llevaría un policía que un arma de primera línea. El trabajo real, pensaban, era con fusiles, bayonetas y ametralladoras. Los japoneses, por su parte, arribaron confiando en espíritu y velocidad. Confiaban en su propia arma, la elegante Nambu tipo 14, ligera, refinada y un símbolo de su orgullo marcial. Para ellos, la Colt 45 parecía torpe y grande para un hombre ágil en combate cercano. Pero la guerra tiene una forma cruel de revelar lo que de verdad funciona. La jungla de Guadalcanal no reparaba en apariencias. El aire era denso y húmedo, los fusiles se atascaban y las ametralladoras se obstruían con barro y sudor. Los combates no se libraban a distancia, se luchaba por centímetros. No había tiempo de recargar o desatascar un fusil con una bayoneta cerca. Y ahí fue cuando la Colt 45, burlada y menospreciada, halló su verdadero propósito. No fue hecha para ceremonias, sino para terminar la lucha al instante. La primera vez que asaltantes japoneses entraron en Campo Henderson, las trincheras se llenaron de caos. Granadas sisearon, ametralladoras fallaron, visibilidad cero. Un líder de escuadrón marín, inmovilizado, soltó su fusil y sacó la pistola de su cadera. El arma era un ladrillo, sólida y segura. Disparó una vez. El disparo resonó más fuerte en la oscuridad. El hombre que se abalanzaba cayó al instante. Otro avanzó gritando. 2 disparos más. Silencio. Ese momento se extendió como la pólvora entre las filas. Los marines susurraban. La Colt no era reliquia, era supervivencia. Los japoneses, que creían sus pistolas superiores, se enfrentaban a un enemigo cuya arma podía detener una carga antes de iniciarla. Cada noche, el sonido de esa pistola fue una advertencia. No era solo un arma, era la promesa de que la línea aguantaría. La jungla y la Colt 45 no respetaban la tradición. Solo respetaba una cosa: lo que pudiera sobrevivir a la noche. El miedo a la Colt 45 no nació de la superstición, sino de la física. En teoría, la pistola americana 45 disparaba a velocidad moderada, pero su pesado proyectil impactaba con una fuerza aterradora. A corta distancia, el efecto era inmediato y absoluto. No importaba si un hombre cargaba, gritaba o estaba lleno de adrenalina. Cuando la bala impactaba, lo detenía en seco. La Colt no era elegante, pero sí honesta. En un mundo donde las armas se atascaban, fallaban con lluvia y barro, la Colt 45 siempre funcionaba, y esa fiabilidad fue más letal que la potencia bruta. Se volvió psicológico. En cambio, la Nambu tipo 14 japonesa parecía una obra maestra de la ingeniería. Su cañón largo y ligereza la hacían cómoda. Los oficiales amaban su equilibrio y elegante perfil, pero en la jungla del Pacífico, las apariencias no valían nada. La Nambu disparaba una bala de 8 milímetros que no tenía la potencia necesaria para detener a un marín resuelto. Los informes del frente revelaban un patrón escalofriante. Los soldados japoneses vaciaban medio cargador en un estadounidense y lo veían avanzar incrédulos. Aunque acertaran, sus rivales no siempre caían al instante.
La munición de la Colt, en cambio, era despiadada. Atravesaba tela gruesa, hueso y músculo con una fuerza que hacía que los disparos de la Nambu parecieran piedrecitas. Los marines lo notaron al instante. En combate cuerpo a cuerpo, el primer hombre en disparar a menudo ganaba, y la Colt se aseguraba de que ese hombre fuera ellos. Su retroceso era fuerte, pero su simplicidad ideal para el caos del Pacífico. No tenía piezas frágiles, ni resortes que se atascaran o corroyeran. Podía arrastrarse por el barro, enjuagarse y aún disparaba. El seguro de la Nambu, ubicado torpemente en la parte trasera del armazón, exigía el uso de ambas manos, un defecto mortal cuando los segundos contaban. Sus resortes delgados solían romperse, y su percutor, a veces, se quebraba. Los oficiales japoneses comenzaron a recoger discretamente las Colts de los marines caídos, un sombrío reconocimiento de que sus propias armas no podían competir. Pero la verdadera diferencia no estaba en el metal, sino en la emoción. Cuando los marines portaban la Colt, portaban certeza. Al oír los soldados japoneses su disparo en la oscuridad, oían el final. Era un sonido que indicaba que la lucha pasaba del valor a lo inevitable. La Colt de arma secundaria a símbolo, un arma que no solo hería, sino que eliminaba. En islas donde cada encuentro podía ser el último, los japoneses comprendieron que la Colt 45 significaba un oponente que podía detener la carga antes de iniciarla. Al final de Guadalcanal, ya no se burlaban de su peso ni volumen. Temían el silencio que seguía a su único y atronador disparo. El poder de la Colt 45 se extendió por Guadalcanal no por informes, sino por susurros en el barro. Los marines que vivieron esas incursiones no paraban de hablar. Junto a hogueras parpadeantes y en pozos de tirador semiderruidos, se contaban las historias de cómo un solo disparo de esa pistola dejó seco a un soldado en plena carga y cómo salvó a todo un pelotón cuando todas las demás armas se habían atascado. La Colt se había convertido en más que un arma. Era un símbolo de supervivencia, fiel compañera que nunca fallaba. Los soldados bromeaban sobre su peso de día, pero de noche, cuando la selva callaba, ese pesado acero era seguridad. Las historias se extendieron como la pólvora. A cientos de metros, hombres que no habían visto el combate juraban oír el ladrido distintivo de la pistola y el repentino silencio. El cuento crecía. Algunos decían que podía perforar blindajes. Otros decían que podía derribar a un hombre. En las trincheras húmedas y tensas de Guadalcanal, estas historias infundieron moral. La Colt no era glamurosa, pero sí fiable. Y la fiabilidad, donde todo se pudría u oxidaba, valía su peso en oro. Esas historias llegaron a los soldados japoneses por prisioneros y supervivientes aterrorizados. El enemigo asoció ese eco de disparo con la muerte. Un sargento japonés, en un diario hallado por los marines, describió la pistola como una bestia que mata con un solo rugido. Sus hombres, escribió, la llamaban el fusil corto del diablo. El nombre perduró. Con el paso de las semanas, los japoneses se acercaron con más cautela a las posiciones de los marines, lanzando granadas desde lejos, retrasando sus ataques. La Colt fue más que un arma, una barrera psicológica. Lo curioso era que el miedo existía en ambos bandos. Para los marines, la Colt era un salvavidas y también un recordatorio de la proximidad del combate. Si solo te quedaba la pistola, el enemigo ya estaba encima de ti. La leyenda del arma se forjó en la desesperación, en momentos donde la supervivencia se medía en centímetros y por eso mismo los hombres confiaban en ella. La Colt no prometía gloria ni victoria. Prometía un respiro más, un latido más, un amanecer más. Era la palabra final en cada discusión que la jungla intentaba imponer y todos sabían su significado al pronunciarla.
Para entender por qué los japoneses temieron la Colt 45, debes ponerte en su lugar, entender su mentalidad, cultura y orgullo. El ejército japonés entrenaba a sus hombres a creer que el coraje era más fuerte que cualquier bala. Su código, arraigado en el Bushido, enseñaba que la victoria provenía del espíritu, no del acero. Se consideraba que un guerrero que cargaba sin dudar era imparable. Las armas eran extensiones del espíritu, no herramientas para confiar. La pistola Nambu tipo 14 encarnaba esa filosofía. Era elegante, precisa y muy ligera. No fue concebida para el caos, sino para el control. Los oficiales la llevaban como insignia, no como salvavidas. Pero Guadalcanal no honraba la tradición. A la jungla no le importaba el rango ni la ceremonia. Solo respetaba lo que funcionaba. Las primeras tropas japonesas que enfrentaron la Colt 45 aprendieron por las malas. Sus pistolas Nambu, tan admiradas en los desfiles de Tokio, fallaban bajo la humedad sofocante y la suciedad de la isla. Los resortes cedían, los seguros se bloqueaban y sus balas de 8 milímetros, débiles, apenas detenían a un enemigo cargado de adrenalina y furia. Cuando la Colt sonaba, el efecto era instantáneo y atroz. Los hombres caían por el impacto, sus cuerpos lanzados hacia atrás. Los supervivientes de esos encuentros comenzaron a susurrar. Decían que los americanos tenían un arma que mataba de un tiro, una pistola que tronaba y nunca fallaba. Diarios y testimonios japoneses revelaron un patrón inquietante. Un oficial escribió: "Atacamos su línea y vimos destellos, ráfagas cortas. Nuestros hombres cayeron. No era una ametralladora. Era otra cosa". Otro relato de un cabo superviviente describía el pánico en un asalto nocturno, un sonido como un cañón. Uno de los nuestros cayó sin un grito. Los otros dudaron. Esa duda resquebrajó el mito de la invencibilidad japonesa. La Colt no solo hería, humillaba su confianza. Probó que tecnología y disciplina superaban al espíritu, y para soldados que creían lo contrario, fue devastador. Con la campaña, más soldados japoneses tomaban las Colt 45 de los americanos caídos. Los oficiales, que antes la consideraban extraña, ahora la veían como un trofeo. Empuñar una era prueba de haber sobrevivido a un encuentro inusual. La ironía no se perdió entre los marines que hallaban estas pistolas en enemigos capturados o muertos. Fue una gran señal de respeto. Ni los soldados imperiales, por orgullo, negaban la superioridad de la Colt cuando sus vidas dependían de ella. Pero el terror real no era la pistola en sí, sino lo que representaba. Cada patrulla japonesa, al prepararse para irrumpir en las líneas americanas, recordaba ese sonido. La Colt se convirtió en la marca final de cada asalto que fracasaba. Temían a la oscuridad porque ocultaba al marín agazapado tras los sacos de arena, esperando a desenfundar esa arma en cuanto su fusil fallara. Ya no era solo un arma de cinto, era un símbolo de lo inevitable. Para fines de 1942, el temor a la Colt cundió entre los japoneses cual enfermedad. La Nambu, antes celebrada, era una silenciosa vergüenza. Se decía que los oficiales instruían a sus hombres a depender de granadas o bayonetas y no de sus pistolas. Un miedo así no surge de la noche a la mañana. Surge de incontables encuentros a quemarropa, de ver caer a compañeros en pleno ataque, y de comprender que la valentía por sí sola no puede vencer a la física. La Colt 45 no solo disparaba balas, destrozaba convicciones. Reescribió las reglas del combate cuerpo a cuerpo y al hacerlo se ganó algo que ningún general estadounidense podría haber ordenado: el respeto y el pavor del enemigo. Para octubre de 1942, Guadalcanal era una pesadilla incontrolable para ambos bandos.
japoneses lanzaron implacables incursiones nocturnas en el perímetro americano de Campo Henderson. Oleadas de infantería, gritando, cargaban bajo lluvia y alambre, buscando abrumar a los marines con pura voluntad. Sus comandantes creían que ímpetu y terror quebrarían la línea. Pero noche tras noche, esas cargas terminaban de la misma manera, en caos, en disparos, y en el eco de ese sonido inconfundible, el profundo estruendo de la Colt 45. Para los japoneses, ese sonido era señal de condena. Cuando resonaba en la jungla, su avance flaqueaba. Habían sido entrenados para cargar bajo fuego de fusil y enfrentar ametralladoras, pero nada los preparó para la Colt. A diferencia de los fusiles que disparaban ráfagas o las ametralladoras rítmicas, el disparo de la Colt era único, deliberado y devastador. Un momento el soldado gritaba, al siguiente ya no estaba. Para los que estaban detrás, ese silencio significaba que algo había salido muy mal. No era solo la muerte, era la aniquilación. En las trincheras Marine, esos disparos eran supervivencia. Los hombres en Campo Henderson entendieron estos ataques. Sabían cuándo comenzaban los gritos, cuándo el alambre empezaba a vibrar y cuándo las primeras granadas cruzaban la oscuridad. Sabían que sus fusiles mojados solo harían unos pocos disparos antes de atascarse. Cuando eso ocurría, no había tiempo para el pánico. Entonces, las Colts salían. Los Marines disparaban a quemarropa, con los cañones a centímetros de los soldados que avanzaban. Las balas del 45 rasgaban el aire y se incrustaban en cuerpos convencidos de que solo el espíritu podía impulsarlos. Cada incursión nocturna era casi igual, pero el resultado siempre era el mismo. La Colt 45 fue la última defensa, el arma que decidía si la línea se mantenía o colapsaba. Su presencia infundía confianza a los Marines. Sabían que, aunque todo lo demás fallara, todavía tenían algo que funcionaría. Por otro lado, los japoneses temían esos breves silencios antes del contraataque. Los sobrevivientes oían el ritmo estruendoso de pistolas disparando al unísono y tarde se daban cuenta que su carga había fracasado. El miedo no crecía porque la Colt fuera misteriosa, sino porque era predecible. Aparecía cada vez que intentaban cruzar el alambre. Cada vez que su valor llegaba al máximo, el disparo de la pistola lo abatía. Cuanto más pasaba, más rápido se extendía el miedo. Algunas unidades dudaron ante el alambre, lanzando granadas al azar antes de avanzar, sin saber si sus armas o su valor serían suficientes. En la oscuridad húmeda de Guadalcanal, la Colt 45 no solo defendió Campo Henderson, sino que lo aterrorizó. Convirtió la jungla en una trampa donde el sonido podía quebrar la determinación. Al final de esas noches, los japoneses asociaron el disparo grave de la pistola con el fracaso. Ya no era solo un arma, era un mensaje. Les decía que los estadounidenses no se rendirían, que la línea aguantaría y que, no importa cuán lejos corrieran, la Colt 45 los estaría esperando. A medida que la batalla de Guadalcanal se alargaba, la lucha se trasladó al subsuelo, a cuevas, barrancos y búnkeres donde el sol apenas llegaba. Estos lugares no eran campos de batalla tradicionales, eran laberintos de sombras, barro y miedo donde un hombre podía encontrarse cara a cara con el enemigo antes de darse cuenta de que no estaba solo. Los fusiles eran muy largos para esos espacios reducidos y las metralletas se atascaban con el lodo. Allí abajo, la guerra se volvió personal, primitiva y brutalmente cercana. En estos rincones oscuros, la Colt 45 se volvió más que una simple pistola. Se convirtió en un ecualizador. Al despejar cuevas o refugios japoneses, los marines tenían segundos para reaccionar. El pesado armazón de la Colt, antes criticado por su tamaño, era perfecto para esos confines.
Se desenfundaba rápido, apuntaba y disparaba con una mano si era preciso. Su cañón corto era ideal para esquinas estrechas, donde la visibilidad era mínima. Soldados japoneses emboscando tras rocas o raíces aprendieron el significado del rugido de la Colt a quemarropa, luego silencio. Donde la duda era muerte, la fiabilidad de la pistola era inigualable. Los japoneses, en cambio, estaban en una desventaja mortal. Los ligeros resortes de la Nambu se atascaban con polvo o humedad, y su munición, a menudo, no lograba detener a un marín a quemarropa. Más de un soldado japonés vació su pistola contra un estadounidense, solo para ser abatido por un solo disparo de la Colt. Esos momentos se esparcieron entre las filas japonesas como historias de fantasmas, relatos de hombres valientes que cayeron al instante frente a oponentes imparables. El mito del espíritu invencible se desmoronó ante la realidad física. En los túneles de Guadalcanal, el miedo no era una emoción, era el ambiente. Cada eco, cada gota de agua, cada clic metálico podía disparar la adrenalina. Y cuando ese sonido era el de la Colt 45, tenía un peso especial. Los japoneses comenzaron a reconocerlo al instante. Un estruendo grave que retumbaba en los estrechos espacios como un trueno en una cueva. Los supervivientes describieron cómo se sentía oír ese sonido, cada disparo confirmando que escapar era imposible. Los marines no pensaban en términos de miedo o respeto, sino en la supervivencia. Se movían metódicamente, despejando sala a sala, con la Colt al frente. Sus grandes balas del calibre 45 atravesaban barreras de madera y rebotaban en la roca sin dejar duda de su eficacia. No era tecnología o entrenamiento, sino quién tenía el arma que disparaba cuando más importaba. La Colt no solo disparaba balas, le dio ventaja al hombre que la empuñaba, la confianza para seguir en la oscuridad. Para los japoneses, la Colt era el sonido de lo inevitable. Era el punto final de cada emboscada fallida, de cada último y desesperado intento. Empezaron a temer a las propias cuevas, sabiendo que dentro esperaban marines armados, no con suerte o maquinaria sofisticada, sino con la única arma que nunca les fallaba. Allí abajo, el coraje significaba poco, y el espíritu no significaba nada. La Colt 45 reinaba en la oscuridad, y quienes la enfrentaron aprendieron que en los túneles de Guadalcanal no quedaba ningún lugar a donde huir. Para fines de 1942, la Colt 45 no era solo un arma, era un símbolo. Su poder se extendió más rápido que cualquier informe. En pozos de tirador embarrados, los marines contaban historias salvajes de cómo podía tumbar a un hombre, atravesar árboles de la jungla o disparar incluso si estaba enterrada en barro. No importaba si las historias eran ciertas, lo que importaba era que todos las creían. La Colt era un arma tanto psicológica como física. Para los japoneses, eso se volvió pavor. Los supervivientes la llamaron pistola trueno, un arma ineludible. Algunos decían que los americanos la llevaban como amuleto, prueba de que eran imparables. El temor a ese disparo potente se volvió parte de la jungla. El mito de la Colt moldeó las tácticas. Los incursores japoneses, antes intrépidos, dudaban al atacar, lanzaban granadas antes de tiempo o se retiraban al oír su estruendo. Un segundo de duda era vital para un marín. Los comandantes también lo notaron. La moral de sus tropas subía con cada historia y la resolución enemiga se debilitaba más cada noche. La Colt 45 no era solo un arma, era una presencia. Los marines la llevaban como una promesa. Sabían que si el fusil se atascaba, la pistola rugiría y ese rugido tenía un poder más allá del campo de batalla. Redefinió la lucha. La guerra avanzó y el patrón se repitió.
La Colt guió a los hombres por cuevas, trincheras y emboscadas, siempre probando que simplicidad y fiabilidad superaban números y ruido. Los soldados japoneses se adaptaron, evitando espacios reducidos e inundando túneles, todo para evadir el arma que los atormentaba. El mito cambió el comportamiento de ambos bandos. El miedo los hizo cautelosos y la fe valientes. Cuando Guadalcanal cayó, ambos ejércitos vieron que el poder no solo proviene del tamaño o la estrategia. A veces proviene del arma que nunca falla y de los hombres que creen en ella.